Si ustedes recuerdan, terminamos el libro de Colosenses y qué maravillosas enseñanzas que nos trae este libro, ¿no es cierto? La palabra, qué mensajes tremendos para nuestras vidas, que deberían traer transformación en nuestros corazones, transformación en nuestras familias, transformación en todo lo que hacemos. Pero muchas veces nos damos cuenta que terminamos este tipo de libros, terminamos estas enseñanzas y estamos viviendo de la misma forma como hemos vivido siempre. Y es por eso que el tema de esta mañana, si ustedes vieron ya en nuestra página de Facebook, el tema o el título de esta mañana es convicciones. Convicciones. ¿Por qué convicciones, queridos hermanos? Porque nosotros los creyentes, y esta es una prédica para creyentes, para cristianos, si hay alguien que nos acompaña por primera vez en esta mañana, le damos la bienvenida, pero queremos que abra sus oídos y que en el amor del Señor pueda entender lo que Dios quiere traer y transmitir a nuestras vidas. Pero hermanos queridos, esta enseñanza es para nosotros, a aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y decimos que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Convicciones, ¿por qué, hermano? Porque nuestras convicciones definen quiénes somos. Nuestras convicciones revelan quiénes somos. Revelan cómo pensamos, revelan nuestras preferencias, qué decimos, cómo nos relacionamos con las personas, con otros, o qué decisiones tomamos, cómo gastamos nuestro dinero, qué proyecciones tenemos a futuro. Nuestras convicciones determinan todo eso. Por eso es tan importante nuestras convicciones. Es muy, muy trascendental porque hay decisiones o hay convicciones que alteran el curso de nuestra vida. Cambian totalmente nuestro destino. ¿Se ha puesto a pensar, hermano querido, algún momento, qué convicciones tiene usted? ¿Qué convicciones tenemos que no claudicaremos, que no abandonaremos, que no negaremos, que no negociaremos con nada? ¿Qué convicciones tenemos que están normando nuestra vida? ¿Se han puesto a pensar en aquello? Porque realmente, hermanos, como acabé de decir, si la palabra de Dios nos está enseñando muchos principios, nos está trayendo enseñanzas que transforman o que deben transformar nuestras vidas, debemos pensar que la Biblia nos está enseñando que debemos tener convicciones básicas en nuestras vidas. Debemos tener convicciones básicas en nuestras vidas, queridos hermanos. Dios nos da convicciones para guiarnos, para proteger nuestras vidas y para vivirlas de una forma que agrade a Dios. Para eso son las convicciones. Quiero traer uno de los versículos de Hechos, capítulo 4, versículo 17 al 20. Les decía que hay convicciones que trascienden nuestras vidas y son o cambian nuestro destino, cambian nuestra vida. Vamos a leer. Mientras pone el multimedia en esta mañana que se está estrenando, el día de hoy, les voy a dar un poquito de contexto. Vamos a hablar de Pedro y Juan por breve momento. Pedro y Juan están yendo al templo de la Hermosa. Dice que cuando van caminando se encuentran con un paralítico, el cual les pide dinero. Y estos dos apóstoles del Señor, en vez de darle dinero, dicen: lo que tenemos te vamos a dar en el nombre del Señor Jesucristo, sé sano. Y lo levantaron. Y por ese milagro que sucedió, porque ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret hicieron ese milagro, se levantó toda una revuelta en esa ciudad y fueron llamados al concilio, y el concilio los juzgaba y miren lo que querían hacer a Pedro y a Juan. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, que no se divulgue la noticia de que estos hombres oraron en el nombre del Señor Jesucristo y este paralítico fue sano, y dice que daba gozo y daba voces de júbilo en el templo, para que esta noticia no se riegue más. El concilio intenta instigar a estos dos apóstoles para que no vayan y abiertamente sigan hablando acerca de Jesús. Y dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos, les dice, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Siguiente versículo. Y llamándolos, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen, que dice,
en el nombre de Jesús. Siguiente versículo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El siguiente versículo también. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Vemos que el concilio de ese lugar estaba tratando de intimar, de hacerles, o obligatoriamente decirles que no deben hablar más en el nombre del Señor Jesucristo. Pero estos dos hombres que escucharon, que estuvieron con Jesús, que vieron lo que Él había hecho y escucharon su palabra, lo que ellos dijeron: lo que hemos visto y lo que hemos oído, no podemos callarlo, no podemos dejar de decirlo. Y si hemos visto un poco de la historia de los apóstoles, sabemos que todos los apóstoles murieron por la causa de Cristo Jesús. Pedro murió crucificado. Juan murió en su vejez, pero hasta el último de sus días, glorificando al Señor Jesucristo. Lograron que sus convicciones cambiaran a través de la amenaza, a través del castigo, a través de la instigación. ¿Lograron que sus convicciones cambiaran? De ninguna manera. Eso es vivir en convicciones. Eso es tener convicciones, queridos hermanos. Vivir de acuerdo a lo que han oído, de acuerdo a lo que han creído. Y créanme, cuando vemos la vida de los apóstoles y del resto, nos damos cuenta que cada uno murió convencido de que Cristo Jesús es el Señor y era su Salvador, y de la tarea que a ellos se les había encomendado. Amén. Entonces, una convicción, una traducción de una convicción es una creencia sólida, inamovible, inmutable, queridos hermanos, que no cambia, que no se deja coercionar, que no puede ser intimada, que no puede ser cambiada. Una convicción es esa creencia inamovible, inmutable, cuya base está en nuestra confianza en la palabra de Dios. Amén. Gracias por ese amén. Esa es una convicción real, verdadera, porque podemos tener múltiples o muchas convicciones, ¿no? Pero estamos hablando en este día a la iglesia, a la congregación. Y una convicción real, verdadera, honesta, es una convicción que se basa en la confianza en la palabra de Dios, en la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Porque podemos confundir una convicción con una preferencia. Una convicción, como acabé de decir, es algo inmutable, algo que no cambia. Moriremos hasta el último día de nuestras vidas defendiendo aquello en que hemos creído, aquello en que hemos sido convencidos, porque al verdadero convencimiento que hace el Espíritu Santo, que es su obra, es que hemos sido convencidos por Él del pecado, de justicia y de juicio. Y esa verdadera convicción que ha sucedido en nosotros la hace el Espíritu Santo. Podemos confundir una convicción con una preferencia. Y una convicción, como dije, no va a cambiar nunca, pero una preferencia sí. Hoy creo esto, mañana puedo creer algo mejor acerca de un tema específico. Pero una convicción no cambia nunca. Una convicción nunca se deja intimar ni coercionar. Una preferencia puede variar de acuerdo a la situación en la que te encuentres. ¿Te has puesto a pensar si alguna vez te sientes amenazado, como en Medio Oriente, si realmente tendrías el valor de decir que eres cristiano? ¿Te has puesto a pensar así, pero honestamente, dentro de tu corazón, si realmente tuvieras la valentía de morir por la causa de Cristo? Así como muchos mártires y hermanos nuestros están muriendo en Medio Oriente. Porque si no tienes esa determinación, si no te has puesto a pensar en aquello, puede ser que estés viviendo en una preferencia. He preferido creer esto. No. Hemos decidido creer en Cristo y estamos convencidos de que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. Amén.
Entonces tener convicciones es estar convencido de que lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado acerca de Cristo, es algo totalmente cierto, es algo real, es algo que va a suceder. Y cuando lo creemos y estamos convencidos de aquello, tomamos una postura sin importar las consecuencias. Tomamos esa postura de ser cristianos sin importar las consecuencias, sin importar aquello que puedan decir los demás, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos. No, somos cristianos porque hemos creído, hemos sido convencidos nuevamente por el Espíritu Santo. La convicción que nosotros debemos tener es, en cuanto a la palabra de Dios, es que lo que la Biblia me enseña es lo que creo, es lo que obedezco. Y si lo creo y lo obedezco, tomo mi posición. Los cristianos que viven en convencimiento o con convicciones bíblicas se manejan o caminan en principios inmutables, que no cambian. Obviamente la primera característica de tener convicciones, queridos hermanos, porque vamos a tratar 3 características, pero la primera y la predominante de las características de que estamos convencidos es de que, como dije, creemos que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que nuestra relación con Él es lo primero en todo. Es lo primero, siempre va a ser lo primero. Cuidamos, alimentamos nuestra relación con Cristo. Buscamos agradarle a Él. Tomo mi posición. No importa lo que pueda decir el resto. No importa las amistades que pueda perder. No importa los trabajos que pueda perder. No importa si pierdo mi vida. Porque la Escritura dice que el que ama su vida la perderá. Pero el que la pierde por causa de Cristo la encontrará. Amén. Amén. Va teniendo sentido acerca de esto de las convicciones, ¿no es cierto? Porque podemos vivir, queridos hermanos, o muchas personas pueden vivir confundidas creyendo de que ir a la iglesia el día domingo y estar aquí a lo mejor 1 o 2 servicios, ir a los grupos de conexión los días viernes, ya me hace cristiano. No. Te hace cristiano el estar convencido por el Espíritu Santo. Tener esa convicción. Acabamos de ver unos pequeños fragmentos acerca de Pedro y Juan en la Escritura, cómo estos 2 hombres que estuvieron con Jesús, que caminaron junto a Jesús, no se dejaron intimidar, no se dejaron amedrentar por lo que el concilio les estaba haciendo y diciendo. Y ellos dijeron, no, lo que hemos visto y hemos oído de Jesús es lo que vamos a decir. ¿Tienes esa convicción, hermano? Aquello que hemos aprendido, por eso decía, acabamos de ver el libro de los Colosenses y qué maravilloso libro, qué maravillosas enseñanzas. ¿Cuántas de aquellas las hemos puesto en práctica? Porque es palabra de Dios. Porque no es lo que al pastor se le ocurrió, porque no es lo que los pastores han decidido que vamos a enseñar. No, es que Dios en su gracia va ubicando cada libro que nosotros tenemos que exponer a la congregación, porque es lo que la congregación necesita aprender. Les decía que vamos a tratar 3 características de una persona que camina en convicción, que tiene convicciones. Y la primera, una persona en convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Es alguien que vive con un sentido de propósito, tiene un propósito. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido llamados ¿a qué? A ser hijos de Dios, embajadores de su reino. Somos embajadores de la ciudadanía celestial, queridos hermanos, nunca lo olviden. Tenemos un propósito aquí. Nuevamente, aunque suene trillado, y perdónenme hermanos si los incomodo, pero ¿crees que tu propósito es nada más venir el día domingo aquí de 9 a 10 de la mañana y cantar y escuchar y no poner en práctica? ¿Crees que ese es el propósito que tienes? No, ¿verdad?
Tenemos un propósito mayor. Este sí es un lugar de reunión, es un lugar donde aprendemos la Escritura, así maravilloso poder compartir con ustedes, queridos hermanos. Me sentía muy contento en la mañana porque a mí me regocija mucho poder predicar, poder enseñar. Hace algunos años esto me podía causar intimidad, me intimidaba, me daba miedo, pero ahora me da alegría, me da regocijo porque sé que la misma necesidad que tengo yo de conocer de Cristo, de ser enseñado por Él, de ser ministrado por Él, es la misma necesidad que todos nuestros hermanos tienen. Amén. Nuevamente los cristianos tenemos, o las personas que vivimos con convicciones en Cristo, tenemos que vivir con un sentido de propósito. Y cuando alguien vive en convicción, sabe a dónde va, sabe cómo llegar, sabe que tiene una senda definida por Cristo. Una persona que camina en convicción tiene una senda definida por Cristo, queridos hermanos. Y aunque en este caminar algunas cosas cuadran en lo que nosotros podemos pensar que va a ocurrir y otras o en muchas cosas no cuadran. Porque en este caminar hay pruebas, hay situaciones difíciles. Pero las convicciones, como dije, son inmutables. No dependen de las situaciones o de las circunstancias que estamos viviendo. No, yo camino porque Cristo ha trazado esa senda que debo recorrer. Y a lo mejor hay pruebas. Y hay situaciones en las que no puedo entender muchas cosas. Pero algo creo. Que si he creído en Él, Él sabe que todo lo que me pasa me va a servir para bien, hermanos. Pero ¿sabe a dónde va? Yo voy a Cristo, hermanos. Nadie que ha experimentado la salvación del Señor Jesucristo, que Él nos la ha dado por gracia, puede dudar y no dudar en perderla nunca, porque algo que el Señor le ha dado de gracia no lo podemos perder. Pero si dudas que la puedes perder, a lo mejor no la tienes aún. Porque lo que Dios ha dado no se puede perder, hermanos. Porque no lo ganamos con nada, ni lo vamos a poder sostener con nada. Es algo que Él nos ha dado. Una persona con convicción, primera característica, tiene sentido de propósito. Segunda característica, tiene fe en Dios. ¿Recuerdan el significado de fe? Es estar convencido, ¿cierto? Vamos a Hebreos, por un momento, Hebreos 11, no lo iba a leer, pero vamos a leerlo. Hebreos 11:1, es pues que dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segunda característica de alguien que camina en convicción, es que tiene una fe en Dios para vivir por esas convicciones. Si es una persona con convicción, es una persona con fe. Tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios. Tiene fe en Jesucristo, que Él es su Señor y que Él es su Salvador. Y que Él resucitó y vive con nosotros, vive en nosotros. Porque Él ha enviado al Consolador a hacer la obra en nosotros. ¿Recuerdan sus palabras, las palabras del Señor Jesucristo? Es necesario que yo me vaya, pero yo enviaré el Consolador, el cual estará con ustedes, en ustedes y junto a ustedes. Tenemos que tener esa fe, de saber de que no estamos solos, queridos hermanos. ¿Alguien se ha sentido alguna vez solo? Mi familia, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos me han dejado solo. Queridos hermanos, si te sientes solo, deberías cuestionarte si realmente has creído en Jesús y la obra del Espíritu Santo está haciéndose en ti. Porque si crees en Cristo Jesús, nunca vas a estar solo. Él prometió que estaría con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, segunda característica es que tiene fe en Dios para vivir por esas convicciones, queridos hermanos. ¿Quién puede decir que ser cristiano es fácil?
No lo es, ¿no es cierto? Nos llena de gozo, nos gratifica, sí. Pero ¿cuántos han sufrido muchas veces por ser cristianos? ¿Cuántos han sido relegados de amistades? ¿Cuántos han sido motivo de burla por algunos por el hecho de ser cristianos? Muchísimos, ¿no es cierto? Pero necesitamos fe en Dios para vivir por esa convicción, por aquello en lo que hemos creído. Y eso nos lleva a la tercera característica, que tiene valentía. Una persona que vive en convicción tiene valentía ante los desafíos que se nos presentan. Tiene valentía. ¿Saben por qué tiene valentía? Porque la obra que hace el Espíritu Santo, por el cual hemos sido sellados, es esa obra la que nos faculta para tener fortaleza, para tener sabiduría, para poder entender su palabra, para vivir en valentía y poder obedecer la palabra de Dios. Entonces, si vemos estas tres características, todas nos llevan a que en todo esto es Dios mismo el que sostiene nuestras vidas, sostiene nuestras convicciones. Necesitas valentía para enfrentar los desafíos que se presentan. Dije hace un momento, hay muchas cosas que no entendemos en algunos momentos. ¿Cómo me puede ocurrir esto a mí si soy cristiano? ¿Cómo me puede pasar esto a mí si yo creo en el Señor Jesucristo? Si estoy sirviendo en la iglesia, si estoy ahí con mis hermanos en todo lo que necesitan, ¿cómo me puede ocurrir a mí? Necesitas valentía para mantenerte en los tiempos de tribulación con la misma convicción que tienes cuando todo te va bien. Porque es fácil adorar al Señor, ¿no es cierto? Y cantar y estar contentos cuando todo nos va bien. Pero qué difícil es adorar al Señor cuando hay congoja en nuestro corazón, cuando hay tristeza, cuando hay tribulación, cuando hay prueba en nuestras vidas. Necesitamos valentía para poder vivir en convicción ante estos desafíos. El hombre necesita ser valiente cuando su familia no quiere nada de Dios y necesita ponerse a la brecha para que su familia sea ganada para Cristo, no en sus fuerzas, sino en lo que Dios pueda hacer a través de él. Y la mujer de la misma forma, cuando su familia no quiere nada, necesita ponerse a la brecha para que Dios a través de ella sea llegando sus familias a Cristo. Vemos tres características, queridos hermanos. Ahora, estas tres características que están presentes en aquellos que vivimos en convicción, deben estar siendo aplicadas. Deben ponerse en práctica. Porque la convicción es algo que se va a ver, es algo que se va a... es algo tangible, ¿no? Yo siempre digo, a mí me sorprende siempre el Señor porque cuando me pone temas de predicación, la mayoría de veces me toca acerca de la familia, ¿no? Y nuevamente en esta mañana quiero topar acerca de tres áreas. Hemos topado tres características, pero quiero topar tres áreas en las que el creyente siempre va a estar inmiscuido y donde realmente el creyente tiene que causar impacto como hacedor de la palabra de Dios. Donde realmente se va a mostrar la convicción en la que nosotros decimos que vivimos. ¿Sabes qué convicciones tienes? Por las decisiones que tomas. Puedo saber qué convicciones tienes por las decisiones que estás tomando. Y nuevamente, una convicción real, honesta, verdadera, es inmutable, no cambia. No es determinada por lo que pueda estar ocurriendo, por las circunstancias que se puedan estar dando. Entonces, quiero ir a estas tres áreas acerca de la familia, el trabajo y la iglesia. Porque son las tres áreas que el cristiano, que el creyente está siempre rodeándose, siempre está inmiscuido en estas tres áreas.
Siempre están presentes estas tres áreas en su vida. Y la familia. Si tengo convicción en la veracidad de la palabra de Dios, ¿por qué me cuesta tanto comportarme como la Biblia me lo enseña? ¿Te han puesto a pensar aquello? Nuevamente acabamos de leer libros que nos enseñan acerca de la familia. Yo espero que varones estemos poniendo en práctica aquello que aprendimos en Efesios, que el varón debe cubrir, debe guardar, debe respetar, debe amar, debe proveer a su esposa. Y si no lo están haciendo, hermanos, ¿por qué les cuesta obedecer la palabra de Dios? A lo mejor necesitas entender que necesitas tener convicción en la veracidad de la palabra de Dios para poder obedecerla. ¿Recuerdan ese tema que compartí? Y algunos dijeron, Carlitos, qué buena enseñanza que dio y nos motiva muchísimo a seguir adelante. No quiero motivarlos. La palabra de Dios quiere que nuestras vidas sean transformadas y que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de aquella. Por eso dije en esta mañana, este tema ha venido confrontando mi corazón y golpeando mi corazón porque es algo que todos debemos hacer. Vivir en convicciones. Porque yo soy pastor en esta congregación, pero en mi casa soy esposo y soy padre de 2 hijos. Y tengo un llamado. Y tengo responsabilidades que tengo que cumplir en mi casa. Pero yo creo en su palabra y es algo con lo que estoy luchando desde hace 17 años y voy a seguir luchando por el resto de mi vida. Porque esposos, si tenemos convicción de que la palabra de Dios es aquella que norma nuestra vida, estamos llamados a vivir en fidelidad, en amor, en provisión, en oración, en cobertura con nuestra familia, varones. Y las esposas ya saben también, ayuda idónea, ayudando a que su esposo pueda madurar y pueda ocupar el lugar que debe tener en su hogar. Y espero que en el amor del Señor puedan recordar cada una de las tareas y de las responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Recuerdan? También tenemos esta tarea importantísima y la tenemos los dos cónyuges, el ser padres. Y si nosotros que somos padres cristianos estamos tratando de vivir en convicciones, en estas convicciones básicas, debemos también enseñar a nuestros hijos a vivir en esas convicciones básicas. ¿Te has puesto a pensar bajo qué base legal estás criando a tus hijos? ¿Te has puesto a pensar bajo qué base legal estás tomando las decisiones que tomas acerca de la crianza de tus hijos, de la enseñanza espiritual que les das? ¿Te has puesto a pensar aquello? Porque suena muy bonito, ¿no? No, yo los educo como yo creo que se deben educar. Pero a ver, ¿son tus principios o son los principios de Dios los que quieres enseñarle a tus hijos? Porque yo me puedo equivocar. Pero la palabra de Dios, que es infalible, ella no se equivoca. Y de aquí tenemos que sacar los principios que queremos enseñar a nuestros hijos, para que ellos puedan vivir en convicciones. De aquí tenemos que sacar la enseñanza en cómo disciplinarles, en cómo amonestarles, en cómo enseñar a que manejen sus vidas. Porque déjame decirte algo, y eso lo aprendí de 2 hermanos queridos en esta congregación. En mi casa yo tengo 2 ángeles caídos del cielo, que son pecadores igual que sus padres. Y tú dirás, a lo mejor, no, es que mi hijito, no, él no es pecador, mi hijito se porta bien. No, querido hermano, tus hijos y mis hijos son igual de pecadores que sus padres, con la misma necesidad de la gracia de Cristo Jesús. Así que espero que no te ciegues y que no cierres tus ojos a entender de que si nosotros necesitamos caminar en convicciones que ayuden a nuestras vidas, que dirijan nuestras vidas, que enseñen nuestras vidas, nuestros hijos necesitan esa misma dirección y necesitan caminar en esas mismas convicciones. Ahora, si tú como padre no tienes esas convicciones claras, determinadas,
¿Qué podrías enseñar a tus hijos? A veces el amor de los padres se confunde y piensa que amar a los hijos es dejarles hacer cualquier cosa. Probablemente los padres viven de esa forma, haciendo cualquier cosa, no sujetándose a nada, ni siquiera a Dios ni a la ley humana. Necesitamos caminar en convicciones, queridos hermanos. Los padres necesitan caminar en convicciones para que sus hijos puedan ver en sus padres la luz y la sal a la que hemos sido llamados nosotros como cristianos, como creyentes. Podemos decir, no, es que es una generación donde ellos necesitan ver y experimentar muchas cosas. Sí, puede ser, pero esta generación, querido hermano, no va a tener piedad de acabar con la vida de tus hijos si no nos ponemos las pilas. Mis hijos conocen que en mi casa hay convicciones. Saben que yo puedo negociar muchas cosas, pero acerca de Dios no voy a negociar nunca, jamás. Y ellos saben hasta dónde pueden tratar de querer conseguir algo, pero cuando se van en contra de aquello que yo creo del Señor, en el Señor, ellos se frenan. Y saben que si cometen una falta, si quebrantan los principios en mi casa, van a ser corregidos, van a ser enseñados. No porque lo diga yo, sino porque en mi casa yo espero y quiero que gobierne Cristo Jesús y que en mi casa sea normada por la palabra de Dios. ¿Cuáles son las convicciones que están normando tu familia, que te ayudan a criar a tus hijos? ¿Recuerdas ese versículo tan famoso? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Qué camino has decidido instruirle? ¿En qué camino has decidido instruirle a tu hijo para que recorra? ¿Qué decisiones estás permitiendo tomar en tu casa para que tus hijos caminen? Yo decía, en este tiempo los padres, muchos de los padres, tienen miedo de llamar la atención a los hijos, ¿no? De corregirlos y enseñarlos. ¿Por qué? Porque primero no están sujetándose los padres a Dios. Mira lo que dice la Escritura acerca de la palabra misma, de cómo es ella y de cómo nos ayuda. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Hermanos, y el tiempo se nos acorta, pero vamos a ir. Es importante entender eso. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura que dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siguiente versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿qué dice? Para toda buena obra. Así que si la palabra de Dios es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, a mí que soy uno de los padres en casa, esa misma palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir a nuestros hijos. Y bajo ese principio yo quiero criar a mis hijos. Bajo ese principio, bajo esa convicción de que la palabra de Dios es útil para todo aquello, es que tomo decisiones acerca de su crianza, acerca de en qué universidad van a estudiar, acerca de a qué lugares le permito ir. Porque, queridos hermanos, tenemos esta responsabilidad que Dios nos ha dado en que somos padres y Dios va a pedir cuenta de la vida de nuestros hijos a nosotros. ¿A quién creen que se la va a pedir? ¿Al pastor de la iglesia? No, se la va a pedir a ti y a mí como padres. ¿Qué le permitiste hacer? ¿Qué le permitiste dejar a que haga? Y eso me lleva rápidamente a la Escritura, a ver un testimonio presente en la Biblia que cuando Dios ve la iniquidad de los hijos de Elí, dos varones que supuestamente sirven en la iglesia, pero ve su iniquidad y ve la inoperancia de su padre, un sacerdote de Elí, que no puede llamarles la atención, que no puede corregirles, sabiendo cómo hacerlo, no lo hace.
y es juzgado su padre por la iniquidad de sus hijos. No podemos dejar de llamar la atención, no podemos dejarles que hagan lo que ellos quieran. Tenemos esta responsabilidad en nuestras manos. De aquellos que tenemos hijos menores de edad, claro que sí, o de aquellos que están bajo nuestra tutela, obviamente. Pero creo que padre, a pesar de no estar en la tutela de sus hijos, tiene voz para enseñar y para llamar la atención todos los días de la vida de sus hijos. A veces vas a tener que tomar decisiones, así como la de este hombre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Una parábola muy conocida. No negocia con el hijo. El hijo a lo mejor decidió en su corazón ir y gastar su fortuna, dice, ir y buscar, ir en pos del pecado, pero este padre no negocia con él. No le dice, mijito, quédate en casa, mira, te voy a dar el dinero, puedes salir y puedes, pero ven a dormir en casa y quédate aquí. No. La enseñanza es que él da lo que exige como su herencia y le va y le deja que su decisión lo golpee, lo enseñe. Y ahí en ese momento él recuerda que en casa de su padre hay comida y que en casa de su padre se vive bien. La enseñanza es que a veces tenemos que tomar decisiones, no negociando con ellos, mostrando nuestras convicciones, pero decisiones que muchas veces implican dejarlos ir en aquello que han decidido para que sean golpeados por Cristo y llamados nuevamente a la obediencia hacia Él. Así que no tengas miedo, padre. Si tienes hijos menores de edad, vive bajo estas convicciones, toma decisiones bajo la dirección de la palabra de Dios, enseña, redarguye y disciplina bajo la escritura, bajo los principios bíblicos. Y si tienes hijos mayores de edad que han decidido ya en su corazón a tomar decisiones que a lo mejor te afectan a ti, que a lo mejor van en tu contra, van en contra tus principios, deja que Dios obre en el corazón de ellos. Confía en que tienen un mejor padre que tú y está en los cielos. Siguiente área, trabajo. Y esto es muy importante. ¿Cómo o qué convicciones tenemos nosotros a la hora de trabajar, queridos hermanos? Juan Diego, recuerdan, compartió acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento como siervos, como trabajadores, la posición que debemos mantener como siervos. ¿Y cuál es nuestro real amo que está en los cielos? Y es importantísimo siempre recordar aquello. Pero yo quiero topar en esta área, porque vivimos en una cultura donde todos trabajamos, ¿no es cierto? No tenemos tiempo, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar. Esa es nuestra mayor excusa, ¿no es cierto? No, es que no me entienden, no tengo tiempo porque tengo que irme a trabajar. Algunos incluso estarán en este momento escuchando esta enseñanza, esta prédica, y irán saliendo de aquí, tengo que irme a hacer aquella cosa, tengo que irme a hacer este trabajo de acá, tengo que hacer muchas cosas. Y el mal de este siglo es que no tenemos tiempo para nada. No nos alcanza el tiempo. Pero eso debe llevarnos a pensar, ¿por qué no tenemos tiempo para nada? Porque probablemente no estamos viviendo en esta convicción en que el Señor Jesucristo, que el Dios de los cielos, es nuestro proveedor. Amén. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Cómo gastas tu tiempo? Mateo 6, 27 al 30. Mira lo que nos dice la Escritura. ¿Y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir, ¿qué dice? A su estatura un codo? Siguiente. Y por el vestido. ¿Y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Siguiente versículo.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres, que dice, de poca fe. ¿Por qué dudamos, queridos hermanos? ¿Por qué empezamos a caminar como el resto del mundo en esta cultura o en esta cosmovisión en la que está viviendo el mundo? No tengo tiempo para nada, tengo que trabajar no 8 horas al día, tengo que trabajar 10 horas, 12 horas, 14 horas, tengo que trabajar el día sábado, tengo que trabajar el domingo, no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando. Escucho a diario eso. No puedo ir el viernes, hermanos queridos, porque estoy trabajando, tengo que abrir mi local, tengo que estar hasta tal hora de la noche, tengo que aprovechar estos tiempos. Por más que aproveches todos los tiempos, si Dios no quiere bendecirte, no vas a obtener nada. Y eso lo aprendí, hermanos. Créanme, lo aprendí yo trabajando 14, 16, 18 horas. Entendí de que si Dios no te quiere prosperar y Dios no te va a bendecir, puedes matarte trabajando, pero si no reconoces que Él es tu proveedor, no vas a obtener nada. Y se te va a acabar la vida trabajando. Estoy hablando a cristianos. Estoy hablando a creyentes, hermanos. A lo mejor en el mundo ocurren otros casos, pero no estamos hablando del mundo. Estamos hablando de nosotros, de aquellos que creemos en Cristo. Entonces, ¿cuál es tu convicción o cuál debe ser tu convicción? Es que Cristo Jesús, que Dios, que es el dueño de todo, es nuestro proveedor. Ocupas tu tiempo en las cosas que realmente importan y Dios va a prosperarte. Mateo 6:33, más adelante, mira lo que dice la Escritura. A veces cambiamos el orden de las cosas. Mas buscad, que dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, que dice, añadidos. A veces cambiamos el orden de las cosas y estamos buscando lo añadido, estamos buscando la casa, el carro que anhelo, estamos buscando esa estabilidad financiera que tanto necesito en este tiempo. Y olvidas que primero es buscar el reino de Dios y su justicia, para que todo aquello que necesitamos, no todo aquello que anhelamos, porque anhelamos muchas cosas, pero muchas de ellas no las necesitamos, para que todas aquellas cosas que necesitamos nos sean añadidas por aquel que es proveedor de nuestras vidas. Debemos caminar en esta convicción, hermanos queridos. ¿Te has puesto a pensar dónde está tu confianza en esta área? ¿Qué convicciones tienes en esta área? ¿O estás convencido de que es por tu trabajo que vas a salir adelante? ¿O estás convencido de que no, necesito hacer aquello para poder salir adelante? Un día yo hablando con uno de mis hijos, le decía, ¿tú crees que yo no tengo miedo de lo que pueda ocurrir en estos tiempos? De la crisis financiera en la que nos podríamos enfrentar como país, como sociedad. ¿Tú crees que yo no tengo miedo? Tengo miedo, pero el amor del Señor me ha enseñado de que su amor echa fuera todo temor y me ayuda a vivir en confianza en Él. Porque sé que no nos va a dejar mendigar pan, hermanos. Porque sé que sobre nuestra cabeza siempre va a haber un techo que cubra nuestras vidas. A lo mejor enfrentemos tiempos de tribulación, tiempos difíciles. No te estoy diciendo que vas a ser prosperado grandemente, no te estoy vendiendo el evangelio de prosperidad, cuidado, no te estoy hablando de aquello. Pero te estoy hablando de que Dios, que es bueno y rico en misericordias, sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Y a lo mejor te sorprenda con una casa con la que necesitas, con un carro que necesitas. Creo que es bueno. Mi Señor, el Señor Jesucristo es bueno. Y le decía, ¿tú crees que yo no tengo miedo? Pero mi confianza está puesta en Él. Y el día de ayer conversábamos con mi esposa porque hemos enfrentado muchas etapas de nuestras vidas. Y en unas hemos estado apretados económicamente, en otras hemos estado un poquito mejor, en otras nos hemos visto nuevamente apretados y en otras estamos mejor.
Pero ella me dice, en todo tiempo Dios ha sido bueno. Y es la verdad, Dios en todo tiempo es bueno. Porque si tienes salud, querido hermano, si tienes comida en tu casa, Dios es bueno. ¿De qué te valdría tener 10 millones de dólares en tu cuenta si tienes un cáncer fulminante que ni con esos 10 millones te vas a curar? ¿De qué te valdría tener mucho dinero para comprar comida si no tienes la salud para poder disfrutarla? Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno, hermanos. Y quiero ir a la tercera área, hermanos queridos, perdónenme el tiempo, iglesia. ¿Qué convicciones tenemos con respecto de la iglesia de Cristo, de la congregación, hermanos queridos? ¿Qué convicciones tenemos? El salmista David, mira lo que nos enseña en Salmo 133, 1. Hermanos, yo sé que están queriendo ir al refrigerio, pero les pido 5 minutos y vamos a terminar. Es importante esto porque estas 3 áreas que están presentes en nuestras vidas es donde nosotros tenemos que causar impacto, queridos hermanos. Dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Tienes esta convicción acerca de la iglesia? Sabes que el domingo venimos a escuchar el mensaje, venimos a compartir la palabra de Dios, pero también compartimos un pequeño refrigerio al final. Hermanos queridos, ese refrigerio no es para recaudar fondos. No es que con eso los grupos de conexión están auspiciándose un viaje a las Bahamas. No, hermanos queridos. No es que con eso nos van a mandar a los pastores de crucero por ahí. Ojalá algún rato, pero no, queridos hermanos. Eso tiene un propósito. Y es que podamos compartir alimento y podamos conversar y podamos ser iglesia. Y que podamos tener unos minutos en preguntarnos unos a otros, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y en esos momentos podemos el uno al otro darnos palabra de ánimo. A lo mejor una palabra que estamos necesitando en esa mañana. Es bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Más adelante dice que es como el óleo que cae sobre la barba de Aarón, ese momento regocijante que cae el aceite del ungimiento sobre el sacerdote Aarón. Así lo compara el salmista David a la relación que tenemos que tener como hermanos, como iglesia. Así que, hermano querido, si al finalizar esta reunión no te vayas corriendo diciendo tengo que ir a hacer el almuerzo, anda almorzando aquí. Empieza a vivir en convicciones, querido hermano. Familia, trabajo, iglesia. ¿Sabes que la mayor muestra de amor que Jesucristo pudo mostrarles a sus discípulos fue que les sirvió? ¿Recuerdan cuando ellos están en una reunión y Él dice que se levanta y coge una toalla, se la ciñe y va y con el agua lava sus pies y les dice, miren, si yo el maestro, porque decís bien que yo soy el maestro porque lo soy, pero si yo el maestro hago esto con ustedes, ustedes deben imitar entre ustedes esto. Está diciendo, si yo les he venido a servir, ustedes deben servirse unos a otros. Y la escritura en Juan nos dice que Él no vino para ser servido, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Y eso debemos imitar, hermanos. Yo sé que en esta congregación hay mucha necesidad, faltan muchas cosas, falta reunión de jóvenes, faltan retiros de varones, de mujeres, y queremos hacer muchísimas cosas, pero no avanzamos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Estamos orando al Padre de la mies para que envíe obreros. ¿Te has puesto a pensar alguna vez si Dios quiere usarte a ti como obrero de esta mies? Porque la iglesia no le pertenece a los pastores, a los líderes, no. La iglesia, estamos invitados todos y cada uno de ustedes a ser miembros de la iglesia. Así que si ves una área en la que dices, mira, creo que ahí deben hacer algo, probablemente Dios te está hablando y diciendo, mira, te quiero usar ahí en esa área.
Prepárate, equípate, aprende y ponte al servicio de tus hermanos. ¿Cómo van a conocer que somos discípulos del Señor en esto? En que nos amemos los unos a los otros. Este será el sello distintivo de que somos sus discípulos. Pero déjame decirte algo, que el amor sin consagración no vale nada. ¿Cómo muestro a mi hermano que le amo si no le puedo servir? Si no le quiero servir. Si no estoy dispuesto a sacrificar mis tiempos de ocupación para aprender, para equiparme, para enseñarme, para poder poner mis habilidades al servicio de mis hermanos. Yo siempre digo, y mi esposa es testiga de la transformación que he experimentado en estos años, porque hace algunos años me gustaba enseñar, quería predicar, pero me era imposible por mi timidez. Pero el Señor me equipó, el Señor me dio propósito, el Señor me dio llamado, y aquí estoy obedeciendo su palabra. Y es algo que me gusta muchísimo hacer, hermanos. Les animo a que siendo iglesia, que todos seamos miembros de la iglesia de Cristo, miembros de esta congregación, empecemos a considerar las áreas de servicio en esta congregación. Se ha hecho muchos llamados, hermanos queridos, miren, hay oportunidad en la alabanza, hay oportunidad en los sugieres, hay oportunidad de servir en esta congregación. Pero muy pocos han atendido a ese llamado. Les animo a que consideren esto, porque en estas tres áreas es donde nosotros vamos a causar impacto, vamos a tener influencia, debido a las convicciones que nosotros tengamos. Pongámonos de pie.